muchachos, hoy vamos a hablar de las fuentes de energía que hay en un barco, en un bote de placer. Todos mis videos son enfocados a los botes de placer. Bueno, pues tenemos dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente directa. La corriente directa tenemos básicamente tres fuentes en un barco. ¿Sí? Los paneles solares es el número uno, las baterías, porque ahí es donde se almacena la energía que colectan los paneles solares, es corriente directa, se almacena en las baterías. Y otra fuente de corriente directa en un barco, los alternadores. El alternador es una fuente de corriente directa. Sí, por supuesto los battery chargers también. Bueno, esas son las fuentes de corriente directa que tenemos en un bote de placer. Lo más común son las baterías y el alternador, que eso es la manera como cargamos los bancos de baterías. Bueno, ahora hablemos de la corriente alterna. La corriente alterna ya lo explicamos en muchos videos, se produce por la rotación de electromagnets enfrente de una bobina, de un coil, y yo puedo rotar ese rotor con un motor de gasolina, con una bicicleta, de muchas maneras. Poniendo una turbina en el eje del rotor y haciendo pasar un chorro de agua, como son las hidroeléctricas, o poniendo una turbina en ese rotor y haciendo pasar un chorro de vapor, como es la termoeléctrica. Siempre va a ser un generador que tiene un rotor y tiene un estator, y de esa manera se produce la corriente alterna. Esa es una de las fuentes. En nuestro caso del barco es el pedestal, es el dock. Bueno, esa corriente viene del transformador y el transformador viene del lago, en donde se produce con un chorro de agua en el rotor la corriente alterna. Otra fuente de corriente alterna en mi barco es el inverter, el inversor de corriente. ¿Sí? El inversor convierte corriente directa en un proceso electrónico y la convierte en corriente alterna. Bueno, esa corriente alterna, últimamente los ingenieros han sofisticado el proceso y la señal es muy parecida a la señal sinusoidal de la corriente alterna producida tradicionalmente por un generador. Y bueno, ¿qué otra fuente de corriente alterna tenemos en el bote? Nada más, tenemos el inverter, tenemos el generador o tenemos el shore power. Esas son las tres fuentes. Y vamos a hablar ahora de la diferencia entre la corriente alterna y la corriente directa. La corriente directa, ¿cuál es más eficiente? Eso es una discusión de nunca acabar. Desde sus creadores están en la batalla de cuál es más eficiente. Pues está demostrado que en términos generales que con corriente alterna tengo rendimientos un poco más eficientes. Bueno, la corriente directa, la corriente de las baterías, de los paneles solares, esa corriente la puedo almacenar en baterías y esas baterías pueden guardar la carga por un buen periodo de tiempo, semanas, meses. La corriente alterna, una vez que la produzco con el generador, con el rotor, girando enfrente del estator, pues esa energía, esa corriente alterna, la puedo transportar, como vemos en nuestras autopistas, los cables que transportan corriente alterna, y la caída de voltaje que se va produciendo por esas líneas de tensión, la elevan un poquito con elevadores de voltaje, step-up transformers. Cada cierto número de millas hay un transformador que eleva el voltaje, y felizmente a nuestros barrios, al transformador de enfrente de nuestras casas, llega la corriente alterna que viene desde muy lejos, y ese transformador en la salida saca 240 o 120 o 360, dependiendo si a su casa le van a llegar single phase, double phase o three phase. Y esa corriente alterna que llega a los outlets de su casa, al panel de corriente alterna, ahí está. Por solo llevarla hasta ahí, traerla hasta ahí, ponérsela ahí en su casa, hay un cobro mínimo. Y ese cobro mínimo, pues en todos los países lo cobran, en unos países más, en unos países menos, por supuesto. De ahí en adelante lo que yo consuma es adicional. Y yo lo pago como un adicional, pero siempre hay un consumo mínimo por solo tener la energía ahí. Esta explicación la hice en otro video, generó mucha controversia. Nunca hago nada con el ánimo de controvertir ni de darme las que sé nada. Yo solo les cuento cómo veo las cosas y se lo transmito de la mejor manera, de la manera más sencilla y más fácil posible. Entonces la corriente alterna que tenemos en nuestros outlets, en nuestras tomas eléctricas de nuestra casa, es una corriente que viene de lejos, es producida generalmente en forma hidráulica, termoeléctricas en algunas ciudades, y bueno, pues esa es la que tenemos ahí. Esa energía está ahí, está disponible. Si no la usamos, pues bueno, no la usamos, pero pagamos un cargo mínimo. ¿Cómo puedo convertir corriente directa en corriente alterna? Con un inverter, con un inversor de corriente.
¿Cómo puedo convertir corriente alterna en corriente directa? Con un rectificador, con un battery charger. Ese pequeño aparatico que ustedes tienen en su casa para cargar su teléfono celular, ese es un rectificador, porque convierte 120 en 3.5 voltios DC o 4 voltios DC, un pequeño voltaje DC. Rectifica la corriente alterna en corriente directa, ese rectificador. Y el inversor de corriente convierte la corriente de un grupo de baterías en corriente alterna. Esos son los dos equipos usados para convertir una forma de corriente en la otra o la otra en esta.